Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a nuestro programa Ciudad Salud, en donde la salud es lo más importante. El día de hoy me complace anunciarles que tenemos como invitado al doctor Jaime David Sánchez. Es un quiropráctico, un doctor en quiropractia, y el día de hoy nos va a platicar acerca de las manifestaciones a nivel del sistema esquelético del estrés. Desafortunadamente, el estrés se ha convertido en una de las afectaciones más comunes en los padecimientos de las personas, y que dentro de las manifestaciones más importantes son acerca del sistema musculoesquelético. Para poder adentrarnos más acerca del tema, es importante que conozcamos más acerca de nuestro invitado del día de hoy. Vamos a esta cápsula. Soy el doctor Jaime David Sánchez. Yo estudié medicina en la UNAM, y pues la motivación de seguir con esta profesión es que mi padre fue quiropráctico y empecé a trabajar con él desde muy chico. Entonces pues hemos seguido dentro de la quiropraxia, de la osteopatía, y hemos tenido oportunidad de aprender muchas técnicas de los orientales, Shiatsu, Tuina, y técnicas muy interesantes que hemos ido adquiriendo a través del tiempo, y las hemos puesto en práctica y nos ha dado muy buen resultado trabajando con todo lo que es la medicina alternativa. Una vez que conocemos más acerca de la trayectoria del doctor Jaime David Sánchez, quiero darte la más cordial bienvenida a tu programa Ciudad Salud, y agradecerte de manera infinita la oportunidad que nos estás brindando al compartir tus conocimientos, tu experiencia y tus vastos recursos que tienes en el campo de la quiropráctica. Muchas gracias. No, pues al contrario, doctor, gracias por invitarme. Estamos muy complacidos. Bueno, pues vamos a dar inicio, vamos a aprovecharte lo más que se pueda, y quiero preguntarte, ¿qué es el estrés? Bueno, el estrés es una manifestación que todos los seres humanos tenemos, incluso los seres vivos, podríamos hablar. Las principales investigaciones que se hicieron fue primero con animales, de cómo nos afecta el entorno a la salud, ¿no? A la salud en este caso el ser humano. Un canadiense, Hans Selye, fue el que más investigó sobre esto, y ya le dio el nombre de estrés, ¿no? Porque hay manifestaciones de estrés que siempre está presente, pero también hay buenas y hay malas, ¿no? Entonces lo importante es que ahora con esta vida tan acelerada que llevamos, este ritmo de vida nos ha generado mucha tensión, mucho estrés, y se ha quedado estas manifestaciones de malo, el estrés malo, ¿no? Ahora, para mí creo que es importante por el hecho de conocer qué tanto tiempo tiene esta investigación, porque seguramente nuestros abuelos o generaciones anteriores ni conocían el nombre, y mucho menos había trabajos de investigación. Platícame más acerca de esta historia acerca del estrés. En realidad esto pues ha estado siempre con nosotros, ¿no? Desde que el ser humano está en esta tierra, ¿no? Prácticamente. Desde nuestros ancestros vivían un tipo de estrés distinto, vivían estresados pues por sobrevivir, por cazar, por no dejarse cazar también de los depredadores que había en aquel tiempo, ¿no? Entonces eso generaba mucho estrés, mucha tensión. Ahora les dimos nombre pues ya con esta vida moderna que llevamos tan acelerada, y se ha estudiado por más de 60 años el estrés ya como estrés, como manifestaciones que están generando mucha problemática a nivel de salud, ¿no? Dime, el entorno respecto a las condiciones de vida son un factor que van a determinar estrés malo o estrés bueno o positivo, se puede decir. Sí, bueno, el estrés positivo podemos pensar en algo que nos fortalece, que nos hace bien, pero el entorno en el que estamos inmersos, que nos está haciendo mucho daño, pues se empieza a manifestar en el cuerpo. Las emociones conflictivas que todos traemos de alguna forma, que nos reprimen desde chiquitos, ¿no? De que tú no llores porque eres niño, o un niño bueno no se enoja, y cosas así, ¿no? Que realmente pues son situaciones que no deberían de ser. Todos los seres humanos tenemos emociones que debemos externar y no dejarlas reprimidas.
Entonces, ¿me estás diciendo que hay tipos de estrés? Sí, diferentes tipos de estrés. ¿Cuáles serían estos? Por ejemplo, el estrés laboral, el estrés de emociones, el estrés que te genera el estar en una posición muy forzada, ahora con la tecnología, las computadoras, el teléfono, todo esto nos está generando mucha tensión y mucho dolor. ¿Qué otro tipo de estrés podemos considerar? Ya hablamos del estrés del entorno, el estrés laboral, el familiar también está involucrado. Sí, todo, claro. Cuando pierdes un familiar, cuando tienes una situación de duelo, nos está generando también mucha tensión. Hay gente que puede asimilarlo, hay gente que no, que lo trae siempre ahí cargado, ¿no? Y como me estabas comentando, todo este estrés va a tener manifestación en el cuerpo. Particularmente, ¿cómo se manifiesta a nivel del sistema musculoesquelético, que en este caso sería tu campo primordial? Sí, normalmente cuando la gente vive muy estresada, generalmente siempre tiene contracturas, tensiones, dolores, se manifiesta con dolor de cabeza, se manifiesta con tensión muy constante, con malos hábitos de postura. De hecho, los malos hábitos de postura también te generan tensión y dolor de tu columna en general, ¿no? En tu cuello. O sea, en este caso, las situaciones cotidianas, emocionales, van a tener repercusiones directas a nivel de postura y a nivel de la colocación o disposición de nuestras vértebras, ¿es lo que me estás diciendo? Sí, definitivamente todo. Acuérdate que todo nuestro organismo funciona integral. Entonces, si tenemos emociones conflictivas, si tenemos estrés, pues se va a manifestar en tu cuerpo. O accidentes que has tenido, golpes, caídas, que aparentemente se te han olvidado, pero al cuerpo no se te olvida nada, todo lo registra, ¿no? O sea, en este caso estamos hablando de lesiones que pueden llegar a ser acumulativas, ¿no? Y que aunque no se manifiesten inmediatamente, combinadas con el estrés o combinadas con algún otro evento, ya en conjunto van a presentar el cuadro doloroso, claro, el cuadro de molestia o el ajá, cuadro de postura. Y aquí pues todo influye, ¿no? El tipo de actividad que realices. Por ejemplo, en el caso tuyo que eres odontólogo, estás metido en tu paciente, en la boca de tu paciente, y esto te genera mucha tensión. El caso de una persona que trabaja en una oficina, pues trabaja muchas horas en la computadora y la mayoría de las veces no cuidamos la postura, ¿no? Eso es bien importante, que la postura, tengamos una postura correcta, que tengamos un soporte en la columna. La mayoría de la gente trabaja encima de la computadora, metida ahí por horas, y al rato que se quiere enderezar, pues ya trae mucha tensión, mucha contractura. Vamos a un corte y regresamos. Esto es muy importante porque en mi ámbito, la comunidad odontológica, somos de los principales pacientes que necesitamos acudir a tu consulta. Regresamos. Estamos de regreso en este tema tan interesante porque empezamos a hablar acerca de las complicaciones de postura que van relacionadas con las actividades profesionales. Particularmente la ciudad de Morelia, la ciudad brinda servicios, en este caso de mi conocimiento, del área odontológica, y habemos muchos dentistas que tenemos problemas de postura. ¿Qué tan oportuno es acudir o en qué momento es el más conveniente para presentarnos a tu consulta? Sí, es muy necesario corregir todas estas estructuras de nuestro cuerpo, que generalmente siempre, en el caso de ustedes que están con esa postura tan forzada, y también mucha gente no hace ejercicio, también es algo que es necesario, ¿no? Para corregir esa postura hay que estabilizar la estructura, liberar toda esa tensión para que los nervios se relajen, y entonces el paciente pues mejora. Hay que corregir. Como decíamos, esto es acumulativo. Sí, si ya traes una lesión, si ya tuviste algún accidente y si además la postura no es la adecuada en tu actividad laboral, estamos hablando que son 8 horas al día promedio en la que una persona puede estar desarrollando sus actividades. Pero por ejemplo, tú que eres cirujano en una cirugía, ¿cuánto te llegas a tardar cuando se te complica, no? Sí, se puede llegar a extender. Que llegas a tardar hasta, no sé, 3 horas. Sí. Entonces son 3 horas ahí agachado, una mala postura, ¿no? Y aunque tú quieras, no puedes mejorarla porque pues es parte de tu actividad. Bueno, yo quiero decirles que particularmente el doctor Jaime David, además de ser mi amigo, pues es mi quiropráctico y estoy en las mejores manos. Él inclusive me recomienda que vaya continuamente, pero creo que este es el más importante para el auditorio y que nos hagas énfasis, que no esperemos a tener una lesión irreversible y que hasta en son de broma lo llegamos a platicar,
que ya requiere un mantenimiento preventivo, alineación en la alineación y balanceo, como lo menciona el doctor, para que tengamos una posición adecuada de la espalda y no estemos recargando sobre estructuras tan importantes como pueden ser los discos articulares o prácticamente los nervios raquídeos, y que nos genera una molestia. Platícame más, ¿qué tan cotidiano o qué tan conveniente sería en el caso de las personas como yo, que nos dedicamos a la cuestión de la odontología, por ejemplo? ¿Qué tan recomendable o qué tan seguido tenemos que acudir a un tratamiento? Mira, normalmente en el caso de ustedes lo recomendable es por lo menos una vez al mes o cada 2 meses o 3. Sobre todo si el paciente hace ejercicio, pues bueno, se va a estar mejor, ¿no? Que una persona que no hace y está toda la vida trabaje y trabaje bajo estrés, bajo tensión. Entonces, pues sí recomendamos a las personas, digamos, que hagan ejercicio y todo, lo recomendamos cada cambio de estación. Es muy bueno corregir toda la estructura para que esté constantemente. Hay que partir del principio de que la estructura gobierna la función del cuerpo. Cualquier alteración de tu estructura repercute en la función. Entonces, si todo está alineado, si todo está balanceado, pues vas a estar mejor y vas a rendir mejor en tu actividad. Ahora, hablábamos también de complicaciones. No necesariamente tenemos que tener una contractura. En un inicio nos platicaste respecto a dolores de cabeza. ¿Qué tan común son los dolores de cabeza por una desviación o una mala posición o una mala postura? Es muy frecuente los dolores de cabeza, las cefaleas. Hay gente que llega a tener hasta migraña cuando hay una compresión de la raíz nerviosa. En el caso de ustedes, que es muy frecuente que se les mueva la mandíbula a los pacientes, o también se mueve por estrés. Cuando apretamos mucho, llega a moverse la articulación. Entonces esto nos va a generar compresión en las raíces nerviosas, inflamación, neuralgias y dolores muy severos, ¿no? Fíjate que ahora que lo mencionas, estoy haciendo un poco de memoria, que cada vez son más continuos los pacientes que acuden a mi consulta por emergencia por algún tipo de trismos o contractura muscular de la mandíbula y se quedan trabados textualmente, no pueden hablar. Sí. Entonces, es muy común, desafortunadamente se está dando cada vez más y puede tener relación directa con esto que estamos mencionando. Ahora, algo que considero importante, ¿qué tan costoso podría llegar a ser este tratamiento si lo hacemos de manera preventiva? Realmente no es costoso en comparación a otros tratamientos, ¿verdad? Porque el beneficio es mayor definitivamente, ¿no? Entonces, pues definitivamente no es caro, ¿no? Te das de cuenta que como si le fueras a poner gasolina a tu coche, eso es lo que te va a costar, ¿no? Y estamos hablando que es un tratamiento, en el mejor de los casos, de 3-4 veces al año que acudan contigo, en los casos de los que sean preventivos o de modificar algunas cosas. Ahora, ¿qué pasaría con estos pacientes que, a pesar de tener la lesión, que ya tienen migraña, que ya tienen problemas de postura, problemas contracturales, no acuden a esto? ¿Cuáles serían las consecuencias? Pues el dolor va a ser constante, le va a generar también la misma contractura, le va a generar vicios posturales y le va a deformar la estructura. Entonces, la mayoría de la gente, si te das cuenta, ya después de los 50, 60 años empiezan a tener ya un mal hábito de postura que ya se les hace crónico, ¿no? Poca gente a los 60, 70 años tiene su columna bien recta, ¿no? Con una buena posición. La mayoría de la gente ya tiene problemas. Ahora, ahora que lo mencionas, creo que es importante. El tratamiento quiropráctico que tú practicas, el tratamiento quiropráctico que tú ejerces, ¿a partir de qué edad es lo recomendable? Mira, a mí me llevan niños hasta recién nacidos, de que se les caen de las camas, de las cunas, o se les va la mamá hacia atrás, les empieza a generar mucha tensión, dolor, y el niño llora y llora, no saben ni por qué, hasta temperatura les llega a dar. Me los llevan, se corrigen y se mejoran. Tan pequeñitos. Sí, tan pequeñitos. Y si se dejan, se empieza a generar hasta una escoliosis, una desviación mayor, ¿no? Por un traumatismo, en este caso sería. Ahora, una persona ya adulta, ¿a qué edad sería lo conveniente? Porque vemos que esta situación del estrés, de la sociedad, de las complicaciones posturales, ¿sería recomendable establecerlo ya como parte preventiva para evitar esas complicaciones? Definitivamente sí, eso es muy importante que sea preventivo, ¿no? El tratamiento. Y si se hace un buen hábito, pues bueno, hay que estar corrigiendo, se va a sentir mejor la persona y va a poder funcionar mejor en su actividad. Sí, yo te puedo decir que como todo paciente, a veces no lo tomamos de tanta importancia, pero
Después de acudir contigo, después de hacer una alineación, se duerme mejor, se respira mucho mejor, los problemas posturales, se trabaja mejor y solo se puede experimentar esto hasta después de una terapia con la que acudir contigo y de hacerlo de manera cotidiana. Una vez cada 3 meses creo que no es demasiado, lo importante es la programación y la prevención. Sí, que la gente conozca estos tratamientos es muy importante porque mucha gente no sabe a quién acudir, ¿verdad? Y entonces es un problema porque pues, se le va haciendo más problemático la lesión. Y fíjate que ahora la cuestión de los atletas, todos ellos requieren de tratamiento preventivo, lo que es el calentamiento, lo que es el enfriamiento, y todos los atletas de alto rendimiento requieren de la atención quiropráctica tanto antes como después para evitar lesiones. Tienen a su quiropráctico, a su kinesiólogo, al osteópata, y le hacen tratamiento incluso a los tenistas ahí mismo para que sigan funcionando. Qué interesante. Vamos a un corte, regresamos con el quiropráctico Jaime David Sánchez para continuar platicando acerca de las lesiones por efecto de desviaciones de la columna. Regresamos. Estamos de regreso en nuestro programa Ciudad Salud y el día de hoy tenemos como invitado al doctor Jaime David Sánchez. Él es quiropráctico y quiero aprovechar la oportunidad para que nos platiques respecto al tratamiento que nos vas a presentar el día de hoy con un testimonio de un paciente que fue rehabilitado en base a los procedimientos que tú realizaste. Platícanos. Sí, es una paciente de 6 años más o menos. La he tratado por como 3 años, 4 años. Empezamos a relajarla, a trabajar sobre su estructura. Empezamos a trabajar un poquito con osteopatía craneal para que sus fluidos del cuerpo llegaran correctamente al cerebro y se liberaron todas las tensiones que ella tenía. Empezó a mejorar bastante y ahorita en la actualidad ya habla bastante bien. Hay una cápsula con respecto a esto, vamos a verla y regresamos con el doctor. Adelante. Vamos a platicar un poquito del estrés, el daño y cómo perjudica todas las estructuras del cuerpo, la tensión que genera y dolor y limitación en los movimientos y todo. En los niños, pues, como siempre están muy activos, ellos no tienen tanto problema de tanta tensión como en el adulto, ¿no? Que el adulto generalmente, por el tipo de trabajo que desarrollan, por el tipo de actividad que tienen, están más expuestos a la tensión, al estrés. Sabemos la tensión que el estrés genera en los hombros también, en las escápulas, en los tejidos, ahí hay que corregir. Y liberar también esa tensión. Bajamos con los músculos del cuello, que es muy importante. Quitar la tensión, relajarla. Sabemos que el estrés nos hace apretar mucho la mandíbula. En general, casi esa tensión es muy frecuente en mucha gente. Entonces también trabajamos toda la tensión de la mandíbula para poderla corregir. Qué interesante, estamos de regreso aquí en el programa Ciudad Salud con el testimonio de esta pacientita y hay que resaltar la importancia de este tratamiento. Nunca me hubiera imaginado el detalle de esto, que el tratamiento quiropráctico tuviera tanto avance sobre una paciente y en un paciente tan interesante, tan pequeño. Platícanos más acerca de esto. Yo quiero que el auditorio conozca esto. Sí, realmente hay muchas causas que esto pudo haber generado esa retención de energía que no podía estar fluyendo correctamente hacia esa pacientita, ¿no? Entonces es muy probable que ella pudiera haber tenido algún traumatismo severo de chiquita. Fue creciendo y empezó a tener complicaciones para poder hablar, ¿verdad? Entonces estuvimos trabajando con ella en toda su estructura de su columna, luego trabajamos con osteopatía craneal. Esa técnica es muy interesante porque te estabiliza todas las estructuras del cráneo y hace que todos tus fluidos lleguen correctamente. El líquido cefalorraquídeo empieza a trabajar y trabajas con las raíces nerviosas principales que van a tu cerebro. Entonces como que se conectó todo lo que estaba medio desconectado y funcionó. Impresionante, la verdad es de que gracias a nuestro equipo de producción, a la oportunidad que tuvimos, tenemos que agradecerle a la pacientita, a su familia
que nos den esta oportunidad. A fin de cuentas, nosotros somos parte del testimonio de estas condiciones, y que la gente sepa que la quiropráctica tiene alcances mucho más allá del alineamiento de la columna vertebral. A fin de cuentas, este es el propósito principal de Ciudad Salud: acercar a los especialistas para que tengan el conocimiento y que vean que con el tratamiento adecuado, con el personal adecuado, siempre van a tener una solución. Para cerrar este programa, quisiera que nos dieras una conclusión para todo nuestro público, y aprovechar para comprometerte a que nos vuelvas a visitar acerca claro. de otro tema. Platícame, David. Sí, claro, mira, es muy importante que la gente esté consciente precisamente de que todos los golpes, todas las caídas, todos los esfuerzos, accidentes que han tenido, muchas veces no han sido tratados y se les va a complicar tarde o temprano. Entonces es muy importante que estabilicen su estructura, que siempre no tengan, que le hagan caso a sus dolores, que no los ceden. Que si se está manifestando el cuerpo es porque hay algo que hay que atender. Yo quiero reiterar esta invitación a usted, todo el público. Es importante que mantengamos estas vías y que nos hagan las sugerencias acerca de los temas de cada uno de los especialistas que está participando en este foro. Yo quiero agradecer a todas las personas que nos hicieron el favor de su atención e invitarlos para las próximas presentaciones. Este programa va a estar constituido de múltiples especialistas. Necesitamos hacer más ahínco respecto a cada uno de los programas. Jaime David, muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarme. Nos vemos. Estamos de regreso. Vamos a continuar con nuestro programa Ciudad Salud, y quiero darle la bienvenida al invitado que nos acompaña para hablarnos respecto al padecimiento del día de hoy. Nuestro invitado ya es conocido, ya lo hemos entrevistado en otras ocasiones, el doctor Víctor González Tejeda. Él es especialista en urología y en trasplante de riñón. Bienvenido, Víctor, buenas tardes. Buenas tardes, que tengo mucho gusto de estar nuevamente acompañándolos a ustedes aquí. Muchas gracias, y hoy vamos a intervenir con el tema referente a las enfermedades de la próstata. Creo que es muy importante empezar. ¿Qué es la próstata? Sí, mira, la próstata es un órgano que se encuentra estratégicamente ubicada a la mitad de lo que sería el trayecto sexual genital masculino y urinario. Entonces ahí confluyen dos partes de nuestro cuerpo. Parte de la salida de la orina y parte de la salida de lo que es el semen. Entonces es un órgano con una forma de nuez que más o menos mide 2.5 por 2 centímetros, que se encuentra localizada debajo de lo que es la vejiga y por delante de lo que es el recto. Por eso también es accesible a su exploración. Y bueno, las finalidades que tiene son finalidades reproductivas, porque va a dar soporte nutricional con la presencia de fructosa y de algunas sustancias que son bactericidas para proteger a los espermatozoides. O sea, en este caso es como un complemento para el sistema reproductivo para poder desarrollar sus funciones. Sí, por la parte de en medio de su estructura, que es ovoidea alargada, va a pasar lo que es la orina. Este órgano, ya hablamos de qué funciones tiene. ¿Cuál sería la complicación o cuáles serían las enfermedades que se desarrollan a partir de esta estructura anatómica? Hay que recordar que es una estructura que va a responder a las hormonas. Entonces va a tener un primer crecimiento cuando llega en la adolescencia, la pubertad, y se va a empezar a desarrollar. Y luego después va a tener otro periodo de crecimiento después de los 30 años. Entonces va a empezar a crecer dependiendo de las hormonas. Ahora, el problema que va a ocasionar es que no todos son células en la próstata. El 40% de la próstata es músculo y el 60% es componente glandular. De ahí que puede haber problemas desde una persona que tiene 20 años, porque el músculo por estrés puede contracturarse y entonces darnos una dificultad urinaria, darnos paso de orina hacia los conductos de la próstata y empezar a dar dolor en la próstata. Pero después, ya cuando estamos más grandes, tenemos 40, 50 años, si nos descuidamos del colesterol, si la comida que comemos tiene hormonas para crecimiento, no estamos seguros de eso, puede tener un crecimiento hormonal secundario de esas hormonas, y entonces ya vamos a tener problemas obstructivos. El problema principal no va a ser
que obviamente no notes mucha dificultad para orinar, porque desafortunadamente o afortunadamente nuestro cuerpo se va adaptando. Entonces hay cambios en la vejiga. La vejiga es un órgano que va a retener orina en una capacidad de 400 a 500 mililitros. Pero cuando hay una cosa que está abajo que te impide que tenga un vaciamiento adecuado, es músculo y va a crecer. Entonces empieza a hacer una vejiga de esfuerzo que tiene 3 grados, y lo que va haciendo esta vejiga de esfuerzo es va disminuyendo su capacidad de elasticidad para tener una mayor fuerza de contracción y de evacuación de la orina. Entonces eso también después va a tener problemas como el hecho de orinar a cada rato porque ya no tenga la distensibilidad adecuada. Y entonces son problemas que si no se tienen de manera oportuna, aún ya con el tratamiento va a tener secuelas en el vaciamiento. Entonces sí. Entonces, lo que estoy entendiendo es que, primero, las afectaciones de la próstata no están relacionadas directamente con la edad. Podemos tener alguna complicación, inclusive en edades de infantes. Bueno, no infantes, sino ya de adolescencia para adelante. De adolescencia. Ahora, lo segundo es que las manifestaciones pueden llegar a darse de manera inadvertida, como conocer la frecuencia de la micción o la frecuencia de las veces que uno va a orinar y también el volumen. En este caso serían datos importantes. Sí, porque normalmente si nuestra vejiga va a tener una capacidad de 400 mililitros y se recomienda que lo que la gente tome de agua sea de 1,5 litros a 2, no vas a orinar 2 litros porque hay un gasto metabólico celular. Y entonces ese gasto metabólico, si no hay mucho calor o no haces ejercicio, se calcula más o menos en 600 mililitros. O sea, de esos 2 litros o 1,5 litros vas a orinar o 900 mililitros o vas a orinar 1,400 mililitros. Y si eso lo divides en la capacidad total de la vejiga, que son 400 mililitros, pues ya estás viendo que vas a ir 3 veces al baño o 4 veces al baño en el día. Y en la noche la vejiga tiene una capacidad mayor de distensibilidad y la vejiga puede albergar casi 800 mililitros. Por eso la gente cuando va en la mañana al baño hace mucho del baño. Pero ahí viene el problema, si tu vejiga va cambiando porque hay una obstrucción, la gente empieza a levantarse en la noche, porque ya no tolera tanto, entonces se levanta con 200, 250 mililitros de capacidad y entonces ya la gente se levanta 2 o 3 veces al baño en la noche. Entonces, bueno, la gente mayor pues... Durante la noche no habría por qué levantarse a orinar. Si hay alguna modificación ante esto, estamos pensando en un trastorno de carácter de las vías urinarias y en este caso pues con el urólogo sería el especialista para el tratamiento. Sí, porque vemos que la gente joven también tiene problemas para orinar, que tiene infección de la vía urinaria y realmente el primer mecanismo de defensa para que no haya infecciones en la orina es el buen vaciamiento. El arrastre mecánico se va a llevar las bacterias y se va a llevar todo, ¿no? Pero si no hay un buen vaciamiento, entonces ya tenemos que investigar qué está pasando y esto puede generar problemas desde la gente pues de 20 años en adelante. ¿Sí? Ahora, propiamente los padecimientos de la próstata en cuestión de frecuencia se dan a partir de qué edad, ¿cuándo es la mayor incidencia? Bueno, nuevamente, excluyendo lo que es el estrés, la vida cotidiana, los malos hábitos alimenticios, los irritantes que pueden ocasionar que tu próstata tenga dolor y que tengas inflamación a una edad joven, por los cambios hormonales se van a empezar a presentar después de los 40 años. Ahora sí, lo que es un crecimiento prostático como tal, y ese crecimiento pues entonces ya te va dando más obstrucción al flujo de salida de la orina y entonces ya vas a empezar a notar que el flujo ya no es lejos, que ya no es tan fuerte y que a lo mejor la gente dice, bueno, pues ya no estoy chavo, ya tengo 50 años, ya es normal que vaya a orinar así, pero no es normal, o sea, es como la comida, tú tienes que poder comer a cualquier edad de tu vida y tienes que poder hacer del baño, de la popó bien y si no lo haces, algo te pasa y para orinar es lo mismo. Si tú no haces bien, algo te está pasando. Ahora, qué bueno que lo mencionas. Vámonos a un corte y continuamos con esta información acerca de los malos hábitos. Vamos, por favor. Estamos de regreso con nuestro invitado del día de hoy, el doctor Víctor González Tejeda. Él es especialista en urología y en trasplante de riñón.
El tema que estamos abordando se refiere a las complicaciones referentes a la próstata. Ya platicamos la incidencia, las más comunes, pero hay un factor que quiero preguntarte, Víctor, y es que cuando hablamos de padecimientos de la próstata, siempre lo relacionamos con cáncer. Platícame más respecto a esto. Sí, bueno, desafortunadamente el cáncer de próstata ha ido aumentando en nuestra población y es el segundo cáncer que se presenta en los hombres después del cáncer colorectal. Entonces, sí es una de las causas principales de fallecimiento. El problema es que la sintomatología está relacionada con el crecimiento prostático benigno y que puede ser nada más levantarse en la noche a orinar, que puede ser nada más que el flujo haya disminuido. Y casi el 75% de la población que llega a la atención médica es porque ya tiene los efectos de una enfermedad que ya está un poco diseminada. Ya orinó con sangre, se tapó, tiene dolor de huesos. Y entonces en ese momento algo me está pasando y ven que tienen una edad y dicen, bueno, tenemos que hacer unos estudios de la próstata. Y entonces ya es cuando desafortunadamente pues, se llega a analizar, ¿no? Lo bueno del cáncer de próstata, y que bueno, no es que sea bueno, pero tenemos un método para poder detectar el riesgo. Hay una sustancia que se libera cuando la célula prostática se daña, que es el antígeno prostático. Esta es una enzima que normalmente debe ir en el semen, debe estar allí para modificar lo que es el coágulo cuando se hace la eyaculación y lo hace líquido después de cierto tiempo. Pero no debe estar en la sangre. En la sangre se presenta cuando hay lesión, daño celular, que puede ser por una infección, por una inflamación, por trauma. Y entonces debemos determinar muy bien que sea por eso y que no sea por cáncer, porque el cáncer en un órgano como estos puede ser curado cuando se detecta a tiempo. Sí, en este caso es importante mencionarle a todo el auditorio que primero, las manifestaciones de orinar de manera discontinua, que el volumen sea notable, la diferencia ya no es la misma calidad tanto de la intensidad como el volumen de la orina y que empecemos a tener alguna complicación como la que mencionas, es el tiempo adecuado de acudir a una revisión. Ahora, los estudios iniciales o como lo mencionas para hacer un diagnóstico diferencial es una prueba de sangre y a partir de esto con la sustancia que me estás mencionando se puede iniciar ya métodos de diagnóstico más sofisticados para determinar el origen de la presencia de esta sustancia a nivel sanguíneo. Sí, mira, el problema con que la gente vaya es que precisamente lo que le tiene temor es a los métodos no tan sofisticados, como por ejemplo sería la exploración, ¿sí? El tacto rectal. Entonces todo el mundo dice, no, pues es que yo no voy al urólogo porque me va a recibir con el dedo, no con la mano, ¿no? Sí. Y bueno, sí, eso genera estrés, angustia y pensar que toda la vida me he mantenido fiel a una religión y ahora me van a cambiar, pues entonces genera pues situaciones. Pero hay que recordar que tenemos estudios, realizamos una historia clínica adecuada, si hay alta sospecha pues hacemos la revisión, pero si no los mandamos a hacer lo que es el estudio en la sangre y un ultrasonido. Ahora ya con eso nosotros tenemos que hacer la revisión si lo amerita para poder determinar si es una enfermedad que está localmente avanzada o todavía no es localmente avanzada y poder ofrecerle pues un tratamiento. El problema mayor es cuando se presenta con una discreta elevación, cuando no tienes molestias de ningún tipo y cuando damos tratamiento a estas enfermedades no disminuye el antígeno y tenemos que enviarlos a una biopsia. Y la gente no tiene ninguna manifestación de dolor, no baja de peso, no tose, come bien, se siente todavía vital. Y que le digas a una persona, mira, te salió en la biopsia cáncer de próstata y tenemos que hacer una cirugía que es así de grande, ya sea que sea laparoscópica, cirugía abierta o con robot, de todos modos son 2-3 horas y tienes que traer la sonda tanto tiempo, de 2 a 4 semanas. Entonces, espéreme doctor, o sea, yo no siento nada, pero ese es el mayor error porque estas enfermedades cuando se siente algo pues a lo mejor ya no vamos a poder hacer un tratamiento curativo. Ahora, basándonos en esta información que nos estás dando, ¿cuál sería la recomendación? ¿A partir de qué edad y qué se tiene que hacer para no llegar a una consecuencia grave de una metástasis o un cáncer de próstata que requiera un tratamiento así de invasivo
como es el quirúrgico? Lo más importante es ver que si tenemos alguna alteración para orinar, tenemos que tener cuidado de acuerdo a nuestra edad. Una persona joven pues no debe tener problemas, ¿no? Entonces, si una persona joven tiene problemas, pues tiene que ir a tratarse, porque si no va a empezar a tener una inflamación crónica. Y desafortunadamente en la etiología del cáncer sabemos que las inflamaciones crónicas pueden tener mayor riesgo que una persona que no lo tiene. Entonces, si ya tienes 25 años y tienes problemas para orinar, mejor atiéndete para que no tengas riesgo mayor a una edad futura. Ahora, después de los 40 años, pues, que si te levantas en la noche a orinar, si vas y pujas para orinar, entonces pues se tendrá que hacer una evaluación inicial. Y si esa evaluación inicial sale favorable para ti, pues se te hará seguimiento cada 2 años, cada año y medio, cada año, dependiendo del riesgo que tengas. Estos elementos, se va el paciente, se acude a la consulta, generalmente es de práctica general, nadie va de inicio directamente al urólogo, van primero con su médico, ellos lo refieren contigo. En caso de salir positivo, pues ya requiere un tratamiento dependiendo del avance, pero en caso de ser negativo, ¿con qué frecuencia se tendrán que repetir estas pruebas para evitar una sorpresa o que cuando se manifieste ya de manera avanzada te requiere un tratamiento más invasivo? Bueno, se han hecho varios estudios en los cuales se ha visto que el tamizaje de manera general a la población no va a mejorar, no se sustenta económicamente. Pero cuando la gente empieza a tener problemas y molestias, pues sí, si la valoración inicial sale con alteraciones, el seguimiento tendrá que ser cada 6 meses. Si la valoración inicial sale limpia y sin ningún problema, podrá ser hasta cada año y medio. Va a depender mucho de la gente y que no tenga otras enfermedades, porque al final de cuentas las enfermedades de la próstata van a ocasionar una cosa: retención urinaria. Y una de las indicaciones para una cirugía es que tú tengas enfermedad ya hacia los riñones. Entonces a lo mejor la gente pues dice, yo todavía orino bien, pero si ya tienes afectación a otro órgano como son los riñones, pues es que ya las cosas deben de ocupar tratamiento médico o quirúrgico. Bueno, yo creo que necesitamos ir a un corte y regresamos con más respecto a las complicaciones de la próstata. Adelante. Muy bien, estamos de regreso en este su programa Ciudad Salud, donde la salud es lo más importante. Necesitamos seguir platicando con respecto a nuestro especialista invitado, el doctor Víctor González Tejeda. Él es especialista en urología y trasplante de riñón. Nos quedamos platicando, Víctor, referente a las opciones de tratamiento de los padecimientos de la próstata. Platícame, por favor. Sí, mira, tenemos tratamiento que es naturista, por así decirlo, natural, extractos de algunas plantas, tratamiento ya médico que va enfocado a 2 partes de la próstata. Al principio habíamos mencionado que había 2 componentes, el muscular y el glandular. Entonces hay medicamentos que actúan en el aspecto muscular y esos son los que más rápido tienen una mejoría, porque van a hacer relajación de esa musculatura que está en la próstata y va a permitir un flujo más rápido de la orina. Y el otro, que es el glandular, ese ocupa un tiempo, habitualmente de 6 meses a 1 año, para poder reducir hasta un 30% el volumen glandular de la próstata. Entonces hay que tener en cuenta eso para que podamos decirle a la gente, bueno, el problema mayor es que no está en relación la sintomatología con el tamaño. Vamos, hay gente que llega a tener 200, 300 gramos de tejido prostático cuando normalmente es de 20 gramos cuando se está a una edad joven. Te imaginas que son muchas veces el tamaño natural y nunca ni siquiera ha tenido molestias, no ha orinado sangre y no se ha tapado. Y hay gente que tiene 30, 40 centímetros cúbicos gramos de tejido y se tapa. Entonces hay varias formas en cómo crece esa próstata. Y muchas de las veces crece la parte exterior y bueno, eso no le va a dar problemas obstructivos. Pero al final de cuentas, el tratamiento va a reducir el tamaño de la próstata, pero si tienes un tamaño muy grande, pues no va a poder ser útil y tendremos que hacer una cirugía, ¿no? Y cirugías, pues el gol estándar todavía sigue siendo una cirugía endoscópica, que es la resección transuretral de próstata. Con equipo monopolar o bipolar, pues es la que todavía, aunque hay mucha tecnología, láser y situaciones de ablación, ultrasonido,
que se pueden hacer en la próstata realmente no ha podido todavía superar lo que hace ese tratamiento procedimiento, estándar que dices. Gold estándar todavía, sí. En las guías americanas de urología todavía así está reportado. Entonces, habitualmente a la gente joven le vamos a dar tratamiento naturista, que va a tener procesos de inflamación en la próstata, les va a quitar algunas molestias, pero si queremos un efecto más rápido tenemos que dar lo que se llaman alfa-bloqueadores, que son los que van a actuar sobre la musculatura. Y referente ya en procedimientos ya avanzados, en padecimientos pero más avanzados, ¿cuáles son las alternativas que tienen mayor efectividad? Bueno, cuando detectamos en la persona que tiene un cáncer, pues la cirugía todavía sigue siendo la alternativa primaria, sobre todo la laparoscópica o la cirugía abierta. ¿Cuál es la mejor cirugía? La mejor cirugía es la que el grupo quirúrgico sepa hacer con mayor calidad. En estudios comparativos hechos en Estados Unidos, en hospitales donde realizan muchas cirugías, como centros de cáncer en Nueva York, han visto que un buen cirujano de cirugía abierta tiene los mismos resultados que un buen cirujano de cirugía laparoscópica. Entonces todo está en base a la experiencia que tenga el cirujano y cuál sea la cirugía que sea más hábil en ella. Pero las dos tienen los resultados similares. Yo creo que esto es muy importante para que todo el auditorio sepa que además de ser esta una cuestión delicada que se puede poner en el ámbito de vida o muerte, porque la operación, la cirugía, ya estamos hablando de una consecuencia de cáncer, es muy importante que acudan con los especialistas, que acudan con las personas que tengan la experiencia y que tengan esta posibilidad de tomar la decisión cuál es la más conveniente dependiendo de cada caso. Desafortunadamente hemos visto gente que promueve mucho la cirugía de láser como que fuera lo más avanzado, o que promueve la cirugía endoscópica y que a veces no es lo más conveniente. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? El especialista que tenga el conocimiento de todas estas herramientas y que determine la más conveniente en cada uno de los pacientes y en cada uno de los casos. Por eso es de que siempre recurrimos a los mejores especialistas, en este caso el doctor Víctor González Tejeda, que nos haga favor de platicarnos respecto a esto. Para concluir, Víctor, necesitamos que nos digas cuáles serían los puntos importantes para resaltar y que al público se le quede en la memoria y en la conciencia este padecimiento y que no tenga complicaciones graves. Lo más importante es que las cosas están cambiando. Anteriormente, cuando yo estuve estudiando la especialidad, veíamos, por ejemplo, el cáncer en personas mayores de 70 años. Y ahorita estamos viendo algo diferente. Hemos tenido gente que operamos de menos de 45 años de edad. Y eso tiene implicaciones pues con el tipo de vida y con el tipo de alimentación. Entonces, ya aunque tengamos 50 años o menos de 50 años, realmente tendremos que checarnos si tenemos alguna manifestación para orinar, infecciones, goteo, sangrado. No se debe de orinar así. Simplemente no es que me pasó hace un año y ya no me volvió a pasar. Te pasó algo, te está sucediendo y te tienes que ir a revisar con tu urólogo de confianza. Y en este caso, pues el primer contacto siempre es el médico de práctica general y ya podría referirse en el caso de la complicación. Ahora, como en todo, y el propósito principal de este programa es la prevención. Si nosotros estamos conscientes de estos datos tan importantes, con el hecho de conocer la forma natural o normal de la orina, pues ese es el primer paso, ¿no? El ver una complicación nos va a dar la pauta para determinar si requiere tratamiento o no. Quiero agradecer a nombre de todo el auditorio, a nombre de toda la producción, que hayas vuelto a participar con nosotros. Quiero agradecerte de manera personal la disposición. Sabemos que vas a un viaje, que vas a documentarte más, es como responsabilidad, obligación y una situación común entre todos los colaboradores de este programa, y a todo el público que nos hace favor de seguirnos. Reiteramos las vías de comunicación, sus comentarios, sus sugerencias y sus solicitudes respecto a especialistas y temas que puedan hacer. Mi nombre es Alejandro González. Muchas gracias, Víctor, por habernos acompañado. Los esperamos a todos en la próxima emisión Ciudad Salud, donde la salud es lo más importante. Hasta luego.